Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Digo del domingo porque otros días de la semana también tenemos contrarréplica, como bien sabéis. De hecho, de lunes a jueves, todos los días hay contrarréplica, aunque la de los domingos, como bien saben los habituales, la reservamos a temas que son un poco más de fondo, temas de nuestro tiempo, ¿no? Y los contraescuchas además me traen temas muy interesantes. Hoy tenemos unos cuantos que la verdad darían casi cada uno de ellos para un programa, para hacer una contracrónica monográfica. La pena es que la contracrónica, como bien sabéis, pues es un programa de actualidad que tiene que ir atado a temas, si no del día, si al menos de la semana, del momento. Así que, gracias a Dios, tengo este espacio los domingos para tratar temas que tienen un recorrido algo más amplio. Bien, si queréis participar, ya sea el domingo o cualquier otro día de la semana, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz de aproximadamente 1, 2, 3 minutos de duración, que se escuche bien, alto y claro. Eso es importantísimo, es lo más importante de todo. Hoy, de hecho, os he dejado, vamos a ver si me entra, una de las llamadas en las que se oye un poco de ruido de fondo. Simplemente el contraescucha está andando. Bueno, para que veáis lo irritante que puede llegar a ser alguien andando con algo de ruido de fondo. Lo he dejado que sirva de muestra. El tema es que nos trae un asunto interesante y esa es la razón por la que lo paso, pero la otra razón, la segunda razón es para que escuchéis lo que es andar por la calle hablando por el teléfono. Normalmente no nos lo planteamos cuando hablamos con alguien, pero a la hora de pasarlo por la radio sí que se nota. Bien, el número de WhatsApp al que hay que enviar estas notas de voz, ya sabéis, con silencio alrededor, es el 690-827909. Si estáis fuera de España, cosa que sucede a menudo en la contracrónica, este es un espacio transoceánico, pues tenéis que ponerle más 34 delante. Bueno, estéis al otro lado del Atlántico, en Europa o donde sea, o en la Conchinchina, eso ya es lo de menos, siempre que estéis fuera de España. Bien, pues con esto, queridos amigos, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que es un contraescucha de Panamá, que pregunta, pues eso mismo, por Panamá, por la economía panameña más concretamente, y la crisis en la que la pandemia ha metido a esta economía que hasta hace muy poquito tiempo era el espejo en el que se miraban otros países hispanoamericanos. Me gustaría escuchar tu análisis respecto a la economía de mi país. Si bien es cierto, Panamá en los últimos años ha mostrado buenos indicadores económicos, en las últimas 3 administraciones, es decir, desde el año 2010 a la fecha, la presidencia de Ricardo Martinelli, luego la presidencia de Juan Carlos Varela y actualmente la presidencia de Laurentino Cortizo. Acá los periodos de mandato son por 5 años. El nivel de endeudamiento del país ha ido en franco crecimiento, superando el nivel actual de la administración Cortizo a las 2 anteriores con creces. Y uno de los puntos que más nos preocupa a los panameños no es solamente el nivel de endeudamiento del Estado, sino para qué se está endeudando el Estado. Y actualmente, pues supuestamente a raíz de la crisis económica producida por la pandemia, resumiendo lo más posible, el Estado panameño ha adquirido deuda para pagar planilla, es decir, para pagar el costo de funcionamiento del Estado, lo cual es una pésima inversión y puede traer o acarrear efectos muy nocivos para nuestra economía. Entonces, desde acá, desde Panamá, ciudad de Panamá, apreciaríamos mucho que te tomes unos minutos en analizar a nuestro país. Soy un reciente escucha de todos tus programas. En algunas ocasiones te he escuchado comentarios muy breves, positivos, a raíz del sistema político y económico de Panamá, pero creo que por los vientos que soplan, el futuro no pinta muy bien para nosotros y nos gustaría una visión desde afuera de cómo andan las cosas con nuestra economía.
Saludos y felicidades por tu programa. Bueno, Ricardo, Panamá ofrece un panorama macro envidiable. Es decir, es cierto que los 2 últimos años, especialmente 2020, fue muy malo, pero si abrimos un poquitín más la horquilla, vemos que la macroeconomía panameña es magnífica. Ya la quisieran para sí, qué sé yo, los guatemaltecos, los salvadoreños o los colombianos que los tienen debajo, ¿no? Si lo comparamos con otros países de esa zona, Panamá es una pequeña China. Bueno, sobre todo si los comparamos con los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica. Bien, Panamá yo es un país que sí conozco personalmente, he estado ahí en un par de ocasiones y aparte del calor sofocante de la capital, que bueno, para qué voy a engañarte, me gustó mucho porque mi temperatura ideal exteriores son los 30 grados y bien sabes que allí los hace y además con una humedad tremenda. Bueno, pues una cosa que me llamó la atención, aparte del calorazo, fue la prosperidad del lugar. A ratos no parecía que estuviese en un país de Centroamérica. Mira, el PIB panameño, que registró una caída brutal en 2020, como bien sabes, a causa de la pandemia, fue un 18%, una de las mayores caídas del mundo, pero aparte de eso, es un PIB que venía creciendo desde hacía la tira de años. Era la primera vez en 2020 que la economía panameña decrecía desde 1988. Es decir, que pasó 32 años seguidos de crecimiento y ojo, no de crecimiento suave del 1 o el 2%. Panamá en estos últimos 30 años ha tenido crecimientos, varios años, además de crecimientos del 7, del 9%. En 2007, por ejemplo, te lo iba a mirar, porque sabía que había algunos años que había sido bestial. Lo de Panamá en 2007 fue del 12% en un año. En 2011 del 11,3%. En fin, que como te decía, ha sido el caso de Panamá, pues el de una pequeña China. Y no hay más que ir en persona, ciudad de Panamá, cosa que os invito porque está muy bien la ciudad, sobre todo la parte antigua. No Panamá la vieja, que esa es la Panamá original, sino la actual Panamá antigua, que hace no mucho en la contrahistoria, bueno, hace ya un tiempo, ahora tranquilamente, 3 o 4 años, hice aquel espacio de viajes que tenía, que patrocinaba Liligo, bueno, pues se lo dediqué en exclusiva a la ciudad de Panamá. Bueno, pues ver Panamá, ver el skyline, caray, parece el de Hong Kong. Bueno, pues si ese PIB, que ojo, los últimos 10 años se ha duplicado. Pocos países pueden decir que han duplicado su PIB en 10 años. Si lo dividimos entre los habitantes del país, que son unos 4,5 millones, nos encontramos que está a la cabeza de la América hispana, solo por debajo de Puerto Rico, cuyas circunstancias son muy peculiares porque forma parte de Estados Unidos. Los 3 países hispanos con la renta per cápita más alta por paridad de poder adquisitivo son España, Puerto Rico y Panamá. Bien, entrar en el podio junto a países como Puerto Rico, que insisto, está en Estados Unidos, o España, que es un país europeo, caray, pues ya significa bastante, ¿no? El PIB per cápita de Panamá es similar al de Croacia, es superior al de Chile. Luego podemos hablar de que se trata de una economía del primer mundo. Bien, ¿por qué se pegó semejante batacazo en 2020? Bien, la cosa va de suyo, obviamente por la pandemia, no hay ninguna otra razón. El país depende del comercio, un 80% de la economía panameña son servicios, la agricultura es muy poquito, la industria también, pues tiene un 80% por sectores, vamos, y ya sabes qué tipo de servicios, ¿no? El país es pequeño y aunque exporta algunos cultivos tropicales, como puede ser la banana o el café, pues el aporte al PIB de esas exportaciones es minúsculo. Panamá vive de que pasa por ahí el 6% del comercio mundial, en un país de 4,5 millones de habitantes. Eso son algo así como 12.000 buques de carga cada año, que pasan del Atlántico al Pacífico y viceversa. Como el paso se realiza a través de un canal, que a diferencia de estrechos de paso libre como el de Gibraltar o el de Malaca, un canal que de pago, es decir, cada barco tiene que pagar el tránsito. De eso, bueno, aparte de dejar unos 2.500 millones de dólares al año, pues da muchísimo dinamismo a la economía local, porque el tráfico marítimo ha creado toda una industria auxiliar de logística. Su ubicación, la ubicación de Panamá, quiero decir, también ha permitido que el aeropuerto de la ciudad, que se llama Tocumen, pues se haya convertido en un centro de distribución de tráfico para toda América. Vamos, en ese aeropuerto he estado un par de veces y lo he podido ver con mis propios ojos y tiene muchísima actividad. Están saliendo y llegando aviones continuamente hacia toda América. Vamos, si quieres ir, por ejemplo, de Tegucigalpa para Honduras a Buenos Aires, tienes que pasar seguramente por Panamá. Si quieres ir, no sé, de El Salvador a Asunción del Paraguay, también seguramente te toque cambiar de avión en Panamá. Los aviones de Iberia, que van desde Madrid, y los de Air Europa, que también tienen un vuelo a Panamá, suelen ir llenos de gente.
Y gente que además la mayor parte del avión no va a Panamá, sino va a cambiar que me ha sucedido, caray, de llegar al aeropuerto de Panamá y ver cómo la mitad del avión nos dirigíamos la mitad y más de la mitad del avión nos dirigíamos a otras puertas, ¿no? Que van allá a otras partes de América. Bien, allí conectan además en este aeropuerto vuelos de Copa, que es una aerolínea panameña, o de Avianca, que es colombiana, pero vamos, absorbió TACA, que era una compañía salvadoreña, centroamericana, y hoy lleva la librea de Avianca. Y ya desde ahí se puede volar a casi cualquier rincón de América. Es decir, que Panamá ha sabido sacar partido del canal y sacar partido de su ubicación geográfica, y es que está en el mismo centro de América. Bien, eso es lo que se ve. Fácil de ver, el canal está a la vista, sobre todo desde el aire, que ves la cola de barcos tanto en el lado del Pacífico como en el lado del Atlántico. Lo que no se ve está en los rascacielos de Ciudad de Panamá, que hay algunos que son, ya digo, hongkoneses o dubaitíes, algunos de formas inverosímiles, ¿no? El país cuenta con una legislación desde hace ya muchos años que atrae ahorro de todo el mundo, pero especialmente ahorro de América. La ciudad está llena de bancos que operan desde allí, pues gracias a la regulación local, que es muy beneficiosa para ese tipo de negocios. Desde que se publicaron los Panama Papers o los papeles de Pandora, para la Unión Europea, Panamá se ha convertido en un paraíso fiscal, lo cual les ha hecho bastante daño. Pero vamos, antes no lo era, antes no estaba clasificado como tal y afluyó muchísimo dinero hasta allí. Ha seguido afluyendo, hasta el año 2020, que la inversión se derrumbó, ¿no? Eso ha generado muchísima prosperidad en todo. Se ven los automóviles que ves por la calle, los edificios, hasta la Olimpia, que está la ciudad, caray. Se ve el metro que construyeron hace no muchos años, un metro nuevecito, lo hicieron varias empresas españolas y ha hecho que se reduzca muchísimo la pobreza, que en Panamá ronda 14%, que es muy poco en comparación con los países del entorno. Si Panamá estuviese en el centro de Europa, pues sería un país pobre, pero es que está donde está, ¿no? Entonces está rodeado, digamos, de países del tercer mundo, así que bien, ya de por sí es meritorio. Bien, pues nada, la pandemia llegó hace un par de años y golpeó de lleno al comercio mundial, como sabemos. Menos de lo que pensábamos, pero le terminó golpeando, claro, era inevitable. Y cayó sobre todo en Panamá, y eso se ha notado mucho, cayó de golpe además la inversión extranjera. El gobierno de Panamá lo que quiso en aquel momento, y en Panamá, ojo, los brotes de COVID fueron muy severos, más que en otras partes de América, Lo que quiso es que la población no lo notase, o lo notase poco. Y puso en marcha un programa que creo que lo denominó Panamá Solidario o algo así, que consistía en subsidios directos a la gente, simplemente para evitar pues que esa tasa de pobreza se le disparase y pasase del 14% al 30%, una cosa así. Bien, esto lo hizo disparando el déficit, no había otra. Y lo ha disparado hasta el 10%. 2020 es como cerró. Los datos de 2021 no los tengo, pero pues creo que ni los ha publicado todavía el gobierno. Bien, Panamá es un país dolarizado, eso también lo sabes porque en tu bolsillo, Ricardo, hay dólares. Bueno, podrías tener balboas, pero nadie, porque todavía sigue oficialmente existiendo, solo se acuñan unas pocas monedas, pero la moneda del país, la divisa de Panamá, es el dólar estadounidense. Esto implica que el gobierno no puede hacer trampas imprimiendo. No puede crear dólares. Ya está, podría crear balboas en el caso de que no se hubiese dolarizado, pero es que lo hizo. Los dólares los recauda o los pide prestados. No tiene más. Los puede recaudar a través de impuestos a la gente que vive allí, a los barcos que cobran cuando pasan por el canal. El canal está nacionalizado desde hace muchos años y para de contar. Y si no, pues tiene que salir al mercado de deuda y pedir dinero. Como la recaudación se derrumbó en 2020, pues empezó a pedir prestado para pagar todos estos programas y para tratar de sostener la economía, valiéndose además de la buena imagen del país. La calificación de la deuda de Panamá he ido a echarle un vistazo ahora, para SIP es BBB, es decir, es una deuda no de altísima calidad, pero una deuda de grado medio, podríamos, no es desde luego, Panamá no emite bonos basura ni de alto riesgo. Bien, por lo tanto ha llegado mucho dinero. Y eso explica que la deuda pública haya pasado del 42% sobre el PIB al 66%, que es con lo que cerró en el año 2020. Evidentemente esto no lo pueden mantener mucho tiempo. No pueden pedir mucho más dinero sin que la calificación crediticia se les venga abajo. Y luego que el país necesita generar ingresos cuanto antes. Entiendo que cuando todo esto acabe y se recupere la confianza, pues Panamá se beneficiará y tendrá un rebote importante. Es un país joven, tremendamente dinámico. En fin, lo difícil ya lo hizo en el pasado, que fue salir de ese círculo vicioso en el que estaba Panamá, de golpes de Estado, inestabilidad política, inseguridad jurídica, etcétera. Pues bien, de todo eso consiguió salir hace ya 30 años y hoy está recogiendo los frutos, pero bueno, le ha pillado la pandemia y le ha dado un golpe bastante severo. Así que si yo fuese panameño, en serio te lo digo, no sería en absoluto pesimista.
Seguimos con Juan Antonio, que es un contraescucha de Cádiz y que pregunta por los estudios de humanidades y su difícil salida al mercado, o mejor dicho, vamos a reformularlo, sobre lo difícil que es salir al mercado y ganarse la vida honradamente si has estudiado humanidades. Buenas, Fernando. Verás, como has mencionado en algunos programas que estudiaste la carrera de Historia y recordando tus comentarios acerca de la filosofía que hiciste en un directo reciente, quería hacerte una pregunta que llevo tiempo planteándome acerca de las humanidades. Y es que no sorprende para nada escuchar lo típico de que las letras no dan trabajo. Yo estoy cursando actualmente la carrera en Filología Hispánica. Y aunque me apasiona lo que estoy estudiando, si alguien me pidiera consejo sobre estudiar mi carrera, yo no sé hasta qué punto se la recomendaría. Lo cierto es que las humanidades llevan bastante tiempo sufriendo de este menosprecio. Y con esta crisis que parece que va a venir tras la pandemia actual, dudo que la cosa mejore. Por todo esto, Fernando, mi pregunta es, ¿tú crees que la importancia de las humanidades en nuestra sociedad está llegando a su fin? Yo por mi parte quiero pensar que no. Pero, a pesar de mi aprecio por la filosofía, tampoco te puedo negar del todo aquello que dijiste en el directo de que hoy en día la filosofía ha perdido gran parte de su razón de ser. No sé, Fernando, ¿tú ves algo de esperanza en las letras? Yo la verdad es que con esa sociedad tan cambiante no me atrevo a dar una firme opinión. En fin, nada más que añadir, Fernando. Gracias por mantenernos al día, tanto por la contrarréplica como por la contrahistoria. Un saludo para ti y para todo aquel que dedique su tiempo a las letras. Las humanidades nunca han dado trabajo, Juan Antonio. No te creas que es que hace, 100 años uno estudiaba filosofía y ganaba mucho dinero, en absoluto. Nunca han tenido demasiada importancia, esa es la verdad. Hace un siglo un profesor de literatura pues no ganaba mucho dinero, ganaba de hecho poco, menos que ahora, comparativamente. Y los escritores solían ser muertos de hambre. Y den con los filósofos o los historiadores o los pintores, a no ser que tuviese mucha suerte o fuese alguien muy consagrado, sino pues esa imagen que tenemos del poeta pobre que vaga por las calles de Madrid con un abrigo raído y unos poemas escritos en una hojita en el bolsillo, pues tiene mucho de verdad. Bien, más allá de la docencia, el mercado demanda pocos profesionales que hayan estudiado estas disciplinas, esa es la verdad. Así que tienes que ser creativo si has estudiado una de estas carreras e ir reinventándote si estudias, pues no sé, historia, filología, filosofía, arte. Lo que sí encuentras, en cambio, son un montón de profesionales de ramas como el marketing, como la publicidad, como el diseño web, como la comunicación, que han estudiado humanidades, que han estudiado esto que te decía, filosofía, historia, filología, etc. Yo mismo estudié historia, pero me he dedicado siempre al periodismo. No quería ser profesor y entonces, bueno, pues tenía que buscarme otro tipo de oficios. Anduve haciendo un poco de todo al principio, al terminar la carrera, y luego ya pues me dediqué al periodismo, que tampoco es un trabajo en el que se gane mucho dinero, pero es que uno no estudia historia con intención de hartarse a ganar dinero. Si lo que hubiese querido a los 18 años era dinero y solo dinero y tener un Ferrari, pues te aseguro que no hubiese estudiado lo que estudié. Eso, vamos, si lo tenía clarísimo. Seguramente habría estudiado económicas y, ojo, tenía nota de selectividad para hacerlo y además no soy tonto. Y luego pues me hubiera metido en el sector financiero, que es donde está el dinero de verdad. Me habría ido a Londres, allá a trabajar 16 horas al día en una mesa de tesorería de algún banco de la City, y luego pues ya poco a poco y con esfuerzo y con mucha sangre quemada pues habría ido cambiando de firma y hoy seguramente pues un cuarto de siglo después ya ganaría mucho dinero, creo, vamos. Sería también muy infeliz, eso sí. Así que decidí hacer lo que se me daba bien hacer y me gustaba hacer sin morirme de hambre. No me quejé, no eché la culpa a nadie. Fui viendo las oportunidades que se me presentaban y algunos tropezones, lo que son necesarios en la vida, equivocarte y caerte, y ahora pues 25 años después de acabar la carrera pues estoy contento. Si te digo la verdad, hago lo que me gusta, tengo energía física, miro el futuro con optimismo y no paso necesidad. Vamos, que jugármela tantas veces ha compensado el esfuerzo. Lo que nunca he parado a lo largo de estos 25 años es de aprender nuevas cosas. Eso de que terminas la carrera y ya está, ahora fuera me coloco, tengo un trabajo y ya está todo hecho. No, eso es un engaño. Necesitas siempre aprender más. Es necesario.
vivir es aprender y esto es algo maravilloso porque te mantiene siempre alerta y además es que aprender es algo que genera mucho bienestar, sobre todo bienestar mental. Así que mira, estudia filología, pero no olvides, y esto es importante, que el mundo no te debe nada, ¿eh? El mundo estaba así ya cuando llegaste, probablemente estuviese peor. Trata de encontrar el modo de servir a la sociedad, de servir a los demás, de darle algo que demanda, y aunque te parezca mentira, el mundo también demanda cultura. La sociedad, vamos. Bien, seguimos con Ángel, que pregunta por la igualdad salarial en el bloque del Este. Tengo una pregunta que creo que sería apropiada para el contrasello. Y es que en algún momento he escuchado, creo que en alguna contrahistoria, pero no recuerdo ahora mismo, que en el antiguo órbita soviética se intentó en alguno de estos países, no sé si Albania, no, o Hungría, no lo sé, se intentó experimentar con un sistema de igualdad salarial de principio a fin, que un barrendero cobrase, por ejemplo, lo mismo que el gerente de una importante fábrica siderúrgica, o estos cobrasen lo mismo que un ingeniero y el ingeniero lo mismo que el obrero que estaba construyendo algo. Y pues eso, preguntar si esto se intentó en alguna vez en algún país socialista, el cobrar todos absolutamente lo mismo y que no hubiera ninguna diferencia, y bueno, qué consecuencias tuvo, por curiosidad, pero sobre todo si de verdad hubo alguna vez algún experimento, bien a nivel de todo un país, bien a nivel de alguna pequeña comuna revolucionaria que hubo en algún momento. No lo sé. Preguntar esto. Muchas gracias por tu programa. Que yo sepa, Ángel, no hubo ningún decreto de igualdad salarial estricta en la Unión Soviética o en cualquiera de los países de Europa del Este. Quizá existiese, pero no he tenido constancia de él. Lo que sí hubo en la URSS fue una reforma salarial que se ha cometido en tiempos de Khrushchev a principios de los 60. La idea que quería Khrushchev era diferenciarse de Stalin en todo lo posible, estaban en pleno proceso de desestalinización, y lo que quería era poner fin a los destajos estajonovistas de la época de Stalin. Los directores de las fábricas, por lo demás, ganaban algo más que los obreros, o el ingeniero evidentemente ganaba algo más que el tipo que estaba barriendo el almacén, pero eso era lo de menos. Un salario vale en tanto en cuanto puedes intercambiar ese dinero por bienes y servicios. Si a ti mañana tu empresa te viene y te dice te voy a pagar $500,000 de euros, sales a la calle a gastártelo y no hay nada en que gastártelo, pues nada, te vuelves a tu casa y guardas el $500,000 de euros en una maleta. En el bloque del Este había muy pocos bienes y servicios disponibles. Luego te daba igual tener dinero en efectivo porque no podías gastarlo. Tampoco te podías ir al extranjero a gastarlo porque no podías salir. El rico no era quien tenía muchos rublos, o marcos del Este, o slotis polacos, sino quien tenía acceso a divisa extranjera, y esa sí era muy escasa. Es decir, a dólares, a libras, a marcos alemanes del oeste. Con eso ya sí podías acceder a ciertos productos que no se vendían a cambio de la divisa local. Con eso podías acceder, pues qué sé yo, a una botella de vino español o de whisky escocés, o a chocolates suizos, que era lo que accedía a la nomenclatura del partido, ¿no? O a cigarrillos americanos de estos, Camel o Marlboro. Eso sí que se podía acceder, pero por supuesto se liquidaba en dólares o en marcos, y las empresas no te pagaban, mucho poco, pero no te pagaban. Te aseguro, en la Unión Soviética o en Rumanía te pagaban en dólares. Bien, es algo parecido, como puedes ver, a lo que sucede con el peso cubano. Mira, si has visto Goodbye Lenin, esta película tan buena del año 2003, hay una escena en la que el protagonista, junto a su hermana, se pone a buscar desesperadamente en casa de su madre los marcos del Este que han ido acumulando durante años, ya que el gobierno alemán se los va a cambiar a razón de 1 a 1. Un marco del Este que no valía nada o valía mucho menos, por un marco del Oeste. Los germano-orientales tenían todos mucho dinero. Al final los encuentran, pero llegan tarde en la película a cambiarlos y no se lo admite el tipo del banco. Pero llegan con cantidades ingentes de marcos. Eran ricos. Los había ido escondiendo la madre en los muebles, en los cajones y demás por debajo para evitar, qué sé yo, que se lo robasen o algo así. No tengo ni idea. La cosa es que los germano-orientales tenían todos dinero, pero ese dinero les valía para muy poco, porque apenas había artículos en las tiendas. De hecho, apenas había tiendas. Había muy pocos restaurantes y solo podías ir de viaje cuando te tocaba. Para comprarte un coche tenías que esperar igual 10 o 15 años. Pagabas la entrada y esperabas. Los rusos
contaban un chiste al respecto. No sé si lo habrás escuchado, pero bueno, ya que estamos te lo cuento. Bueno, pues esto es un ruso que, qué sé yo, el 14 de marzo de 1973 se presenta en un concesionario de Lada en Moscú para adquirir un coche. Lo compra, paga su entrada y el vendedor pues le da las gracias y le dice que ya le avisarán dentro de unos 10 años cuando llegue su turno. Entonces el comprador le mira y le pregunta, bueno, pero dígame usted, ¿para cuándo será? Pues no lo sé, le contesta, calcule usted para 1983. Bueno, pero vale, bien, 1983, pero ¿en qué mes exactamente? Pues qué sé yo, en marzo, por ejemplo, ya que estamos en marzo, pues 10 años exactos. ¿Y qué día de marzo? Le replica el otro. Pues ¿qué quiere que le diga? Le dice, el día 14 mismamente, está el mismo día. Y esto ya se queda, se da la vuelta y le dice, ¿por la mañana o por la tarde? Y el vendedor, desesperado, harto, le contesta, ¿pero qué más le da a usted si es dentro de 10 años? Y el comprador le responde, ya, pero es que el fontanero viene por la mañana. Es decir, del 14 de marzo de 1983, de 10 años más tarde. Este era uno de los muchos chistes que contaban en la Unión Soviética, entre otras cosas porque la única escapatoria, la única válvula que tenían de escape para su frustración era el humor. Bien, con lo que, como te puedes imaginar, con las cosas así, lo de los salarios era un poco lo de menos, ¿no? El sistema podía imprimir dinero, pero era incapaz de producir y distribuir los bienes que demandaba el mercado. Porque la producción estaba planificada de antemano y centralizada. Vamos, que todo pertenecía al Estado. Bien, vamos ahora con Antonio, que nos trae dos reflexiones sobre la democracia. Y quería proponerte dos reflexiones. Pienso que España realmente no conoce la democracia, porque opino que sin listas abiertas y diputados de distrito, la democracia de verdad yo creo que no existe. Por ejemplo, aquí en Móstoles somos unos 200.000 habitantes. Podría haber un distrito, es decir, un diputado por cada 50.000 habitantes. Eso significaría que Móstoles contribuiría con 4 diputados al Congreso. Cada candidato puede montar su oficina de distrito y ser del partido que le apetezca, o de ninguno. Los ciudadanos de ese distrito votarían y el que más votos sacase sería el diputado electo de ese distrito, e iría al Congreso. Y una vez allí, se formarían los grupos necesarios para elegir al presidente del gobierno. De este modo, los diputados electos sabrían que deben su cargo a los ciudadanos que les votaron, no al partido. Por supuesto, ese diputado mantendría la oficina de su distrito y los ciudadanos podríamos ir allí, una oficina física, a pedirle cuentas a él y no a su partido. No sé si es exactamente este sistema el que se sigue en Reino Unido y Estados Unidos. La siguiente reflexión es algo que a menudo discuto con mis amigos. Yo siempre he pensado que también debemos elegir a los jueces, especialmente a los de las altas instancias. Eso, al igual que con el diputado de distrito, sería también la máxima garantía de independencia judicial. Pero creo que esto no pasa en ningún país. Corrígeme si me equivoco. Un saludo para ti y otro especial para Rufino, que espero que algún día supere su timidez y se dé a conocer. Bueno, Antonio, estás reduciendo la democracia al sistema electoral, lo cual es muy aventurado, ¿eh? La democracia es mucho más que eso. Respecto al sistema electoral propiamente dicho, entiendo que lo que defiendes es el sistema uninominal mayoritario, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Vamos, que no hay nada perfecto en este mundo. Es el que se emplea en el Reino Unido. Y recuerda que allí también se quejan amargamente de que falta democracia, porque en todos los distritos siempre queda un porcentaje mayor o menor de la población del distrito sin representación. Mira, si en un distrito electoral británico que se llaman constituencies, si en una constituency de estas el candidato conservador o el laborista ha ganado con el 51% de los votos, con el 50,1% de los votos, es el único que va al Parlamento, dejando al 49% sin representación, por lo que ese diputado hará lo que quieren sus electores conservadores, no los laboristas, o hará lo que quieren sus electores laboristas y no los conservadores. Podrás decir, no, pero representa a todo el distrito. Eso de la teoría, en la práctica es que representa a quien les ha votado. Ya está. Y si le ha votado la mitad más uno, va a representar a la mitad más uno ignorando a todos los demás. Y esa es la razón por la cual se quejan tanto en el Reino Unido del sistema. Como ves, nunca llueve a gusto de todos. Con todo, en España el Senado se elige por un sistema mayoritario. No es uninominal, sino plurinominal. Es decir, en la papeleta, si has ido a votar, lo habrás visto, puedes elegir senadores de distintos partidos. Por lo que entiendo que esto te parecerá más democrático. No lo sé, en la elección del Senado. Así que esto que dices que en España no hay democracia a medias, si circunscribes la democracia en exclusiva al sistema electoral. El problema principal del sistema electoral en España
no es el hecho de que haya o no haya diputado de distrito. Es que, tal y como está concebido, sobrerepresenta las circunscripciones menos pobladas, provocando que un diputado en Soria cueste muy pocos votos y en Madrid muchos, y que por lo tanto los partidos con mucha presencia en una circunscripción concreta puedan formar un grupo de presión en el Parlamento. Ya está. Eso, con un sistema como el británico, se mantendría incólume. Con este que defiendes, el uninominal mayoritario. Las circunscripciones, qué sé yo, en Guipúzcoa o en Gerona, pues enviarían diputados nacionalistas o independentistas y nos quedaríamos como estamos. Como ves, no acabaría con el que probablemente sea el principal problema del sistema electoral en España desde la transición. Luego, en cuanto a lo de los jueces, lo que comentas de los jueces, a ver, si dejas que se elijan por sufragio universal, politizarías ese poder, que es realmente un contrapoder. Caray, la justicia es el contrapoder por antonomasia. Cuentan que en cierta ocasión un adulador le dijo a Napoleón Bonaparte que era el hombre más poderoso de Europa y que tenía que sentirse orgulloso por ello. Y Napoleón, de forma muy displicente, le miró y le dijo que no, que tenía mucho más poder un juez de distrito de París, mucho más poder que él, que un juez podía enviar a alguien a la cárcel y embargarle todo su patrimonio. Cosa que él no podía hacer, o le costaría muchísimo hacer y se encontraría un montón de reticencias, siendo emperador. Bien. Como ves, es importante que la justicia sea independiente, es clave. De elegirse los jueces por voto popular, es muy posible que saliesen elegidos los que apoyan tal o cual partido, del que se valdrían, de toda su maquinaria se valdría durante la campaña. Eso acabaría ya de cuajo con la independencia judicial. Los jueces no son políticos, se deben a la letra de la ley y a los procedimientos que marca la ley. No se deben a los caprichos de los votantes. No se podría suceder, por ejemplo, que uno se presente y diga algo así como elegidme y meteré en la cárcel a todos los que odiáis. Y para eso voy a interpretar la ley a mi antojo. Mira, en ese caso no sería un juez, sería un justiciero. Y entiendo que no querrás justicieros. Yo quiero jueces, imparciales e independientes, e inamovibles. A mí no me parece una buena idea lo de la elección de los jueces por sufragio universal. Piensa una cosa, más allá de Estados Unidos, donde se eligen los jueces en algunos estados, ya sabéis que hay dos, en Estados Unidos están los jueces federales y los estatales. Bien, a nivel nacional los únicos que han dado ese paso han sido los bolivianos, fue en Bolivia, hace como 10 años, por ahí, y el que dio ese paso fue Evo Morales. Con esto creo que ya lo dejo dicho todo. Bien, seguimos con Borja, que se pregunta, y con esto ya terminamos, que estoy viendo el reloj. Bien, Borja, por cierto, esta es la demostración palpable de lo que pasa cuando grabáis las notas de voz en la calle. Y tampoco es que haya mucho ruido fuera, pero que veis que el micrófono lo capta todo. Aun con todas se le puede escuchar. Bien, pues Borja se pregunta por la salida de la crisis. Escuchando por el tema de inflación, un poco por la deriva esta que tenemos del gasto público, en fin, pues todo lo que lleva pasando estos meses, que es toda una incertidumbre para todos. Y me estaba preguntando si en algún momento, ¿no?, pues cómo se ha llegado a salir, si ha existido una situación similar, más o menos, nunca igual, pero bueno, en algunos aspectos parecidos, en alguna sociedad occidental moderna, que haya salido de una situación parecida. De un gasto público exacerbado, en fin, de una inflación que está subiendo, pues como todos estamos viendo, los precios, etcétera. Y me he acordado de Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido en los 80, la década de los 80. ¿Y qué pasó durante esos años en Reino Unido? Sí, que en principio se ve bastante bien en la serie de Crown, muy buena. Y cómo la señora Thatcher pues quitó poder sobre todo a los sindicatos, redujo la inflación a base de venta de... Bueno, no fue consecuencia una cosa de otra, pero bueno, en un concepto general. Manejó la inflación, venta de empresas públicas al sector privado, en fin, ¿no? Pues política más o menos de control de gasto público. Y como fue bastante impopular, sobre todo lo primero, porque claro, estas medidas a corto plazo tienen consecuencias malas para la economía, porque es un shock a lo primero. En cuanto al empleo y tal, pues yo lo llevo siempre a esto a España, y cómo reaccionaría la sociedad hoy en día si hacemos algo así.
porque de repente cortas dinero público y mucha gente vive de él y claro, pues se montaría la mundial y más o menos fue lo que pasó en Reino Unido con el tema de los sindicatos y cómo estaba allí la sociedad montada, entre comillas. Y eso, pues al final ganó bastante popularidad cuando resurgió un poco todo, ayudada también por la guerra con Argentina y que el cambio de 180 grados que dio Reino Unido durante esa época que le ha servido para ser lo que es hoy. No soy únicamente por esa década, pero fue un punto de inflexión, fue un punto importante para ellos, yo creo. Bueno, no sé cómo ves, si podrías hacer una contraventana o un vídeo estos de YouTube que haces tan interesantes. Ya que sé que Contrahistoria pues no te gusta en un periodo tan corto de tiempo, pero podrías, yo creo, hacer algún comentario sobre la política que manejó Margaret Thatcher. Así que nada, un saludo. Bueno, Borja, España es un país muy antiguo y ha salido de crisis mucho peores que esta. Te recuerdo que aquí hubo una guerra, bastante devastadora, hace 80 años. Hubo que reconstruir el país y además de eso, algo mucho más difícil de reconstruir, que fue ir suturando las heridas de la guerra, que eran muy profundas. Luego, para colmo de males, aquello se juntó con una guerra mundial y un régimen que en aquel entonces apostaba por recetas económicas estatistas, que prolongaron la posguerra durante 20 años más. Pero vamos, sin irnos tan lejos, a finales de los 70, principios de los 80, hubo otra crisis económica muy profunda de la que se fue saliendo, otra más a mediados de los 90 y la de 2008 a 2014 que recordarás a la perfección. Es decir, que de crisis económicas sabemos un rato. Las salidas de las crisis siempre son duras y exigen sacrificios, algo a lo que los políticos no son muy dados, especialmente en lo que respecta a ellos y a sus clientelas. Hace 40 años aún nos podíamos hacer trampas, o se podía hacer trampas el gobierno, ¿no? Podía poner la máquina de dinero a funcionar, hacer devaluaciones competitivas de la peseta y sobre todo utilizar los aranceles. Podía decir, ya está, pues lo que hago es que subo tal arancel o bajo tal otro para impedir la importación o hacerla más difícil, pero es que eso ya no se puede hacer desde hace muchos años. Bueno, lo vimos perfectamente en la última crisis. España no tiene moneda propia y no puede fijar sus aranceles, así que para salir de esto harán falta reformas por las buenas o por las malas, no hay más. Grecia, por ejemplo, tuvo que hacerlas por las malas hace unos años. Me temo que según están las cosas, a nosotros nos va a suceder lo mismo. Bien, queridos, pues con esto ya sí que sí, damos por terminada la contrarréplica de este domingo y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.